Pues efectivamente, amigos, la silla Ibiza se ha convertido en una de las sillas más pedidas por nuestros clientes. La verdad que es un diseño muy bonito, muy moderno y que luce en cualquier comedor, en cualquier espacio. En este video vamos a simplificar el sistema de fabricación para que la podamos hacer muchísimo más rápido en serie. Así que si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos ya. Ok, pues ya que tengo mis tres plantillas que son las principales para nuestra silla Ibiza, tengo estos dos tablones. Vamos a empezar el proceso más rápido, un video muchísimo más práctico para que lo puedan ustedes aprovechar mejor. Vámonos. Y entonces vamos a cepillar esta madera a los 4 centímetros que usualmente usamos para esta silla. Y vamos a trozar también en tramos lo suficientemente largo para sacar cada pieza de nuestra silla Ibiza. Después, por supuesto, con la ayuda de nuestras plantillas, trazaremos cada pata en nuestro material para pasar a nuestra sierra cinta a cortar cada brazo, cada pata frontal y cada pata trasera. Bien, ya vieron ustedes un poquito del avance, pero ahora vamos a hacer algo muy diferente para esta silla Ibiza, y es que vamos a simplificar el sistema de perfilado. Para entonces voy a tener que hacer unas plantillas, pero las voy a hacer de superficie sólida, ya que, como saben, tenemos sobrantes de este material. Estas plantillas que ya tenemos, que incluso miren, por ejemplo, este ya se fracturó, que son 3 las que ocupamos para esta silla Ibiza, ahora las vamos a hacer exactamente iguales, pero en este material. Así ya nos van a durar muchísimo más y aparte nos van a servir para el perfilado. Ya lo vamos a ver en unos instantes. Entonces voy a marcar y a cortar estas 3 plantillas en este material y podemos continuar. Listo, después de haber cortado ya el material de superficie sólida, estas plantillas, así es como me queda. Lo que he hecho es perfilar perfectamente los cantos, no he dejado el corte de la sierra. ¿Por qué? Porque aquí va a correr el rodamiento y es importante que esté perfectamente parejo para que cuando perfilemos las patas, pues también nos quede perfectamente derecho. ¿Okay? Y como pueden ustedes ver, no he hecho los cortes que lleva la pata. ¿Por qué? Porque pues esto me va a servir para que el rodamiento o para que el perfilador pase y quede mejor. Ya al último, una vez perfilada la pieza, ya podremos hacer los cortes que requerimos. ¿Okay? Así lo vamos a hacer con estas 3 piezas que son las que tenemos que perfilar para una silla Ibiza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación con nuestras plantillas? Es en 2 puntos, más o menos así, al centro, vamos a hacer un barreno de 1/8 para que ahí podamos meter un clavito o un tornillo. Aquí se los dejo a su consideración, pero tenemos que hacer la preparación de estos 2 barrenos para irlos poniendo, colocando sobre cada pieza y atornillemos o clavemos y corramos el perfilador. Ya lo vamos a ver a continuación, pero vamos a hacer la preparación de estos 2 barrenos. Vean, ahí quedan estos 2 orificios para poder meter un tornillo o un clavo. Y como pueden ver, pues no he tomado ninguna medida especial, simplemente los he calculado y lo haremos en las 3 piezas. Con 2 será suficiente para sostener nuestra plantilla y poder correr el perfilador. Entonces haré lo mismo con esas y continuamos. No se vayan, continúen. Vamos a seguir hasta terminar estas sillas. Bien, vamos a continuar. Ya tengo perfectamente hechas mis plantillas en superficie sólida, las 3 que ocupamos para la silla Ibiza. Ahora aquí las he hecho con superficie sólida, pero indudablemente puedes usar otro tipo de material. Yo ocupo este porque, pues ya que esta silla nos la piden mucho, pues este material no sufre desgaste
mientras estamos perfilando varias piezas. Es por eso que he decidido hacerla con este material. Entonces, la intención de este video es simplificar la fabricación de esta silla. En un video anterior ustedes vieron cómo una vez que cortábamos todas las patas o todo lo necesario para nuestra silla, el perfilado lo hacíamos con nuestro cepillo de mano. Bueno, pues esta ocasión lo vamos a hacer con una broca de perfilar, ayudados de nuestras plantillas que ya hemos hecho. Entonces, el rodamiento corre sobre la plantilla y va a dejar todas nuestras piezas perfectamente iguales. Esta es la broca que ocupo para el perfilado. Esta es de 3 filos y me puede perfilar hasta 2 pulgadas de ancho o de grosor en nuestras patas o en nuestro habilitado. Estas tienen 3.9, 4 centímetros, entonces queda perfectamente para que podamos hacer el perfilado. Entonces vamos a poner nuestro perfilador en el router para poder comenzar este proceso. Ustedes vayan descubriendo lo fácil que resulta este método y podamos hacer nuestras sillas aún más rápido de lo que usualmente lo hacemos. Apretamos perfectamente nuestra broca y lo recomendable es que podamos usarlo en nuestra mesa de trabajo. Entonces vamos a hacer la instalación y ahorita comenzamos ya a ver cómo hacemos el perfilado de nuestras piezas. Bien, pues vamos a comenzar ahora para la colocación de mi plantilla. Voy a tomar la pieza y la voy a ubicar para hacer el perfilado, y aquí tengo dos opciones: o bien puedo usar un clavo en los orificios que he hecho. En esta ocasión yo voy a ocupar la pija para hacer la fijación y ya les muestro más adelante cómo es que resanamos el orificio que nos va a quedar. Pero bueno, entonces vamos a hacer la fijación de nuestra plantilla. Es importante que no cruce del otro lado y ponemos ambas. Y entonces ahora podemos pasarlo ya en nuestro router para hacer el perfilado. Veamos de qué manera. Vean cómo queda puesta la plantilla. Es un ligero desbaste el que va a ser el perfilador. Vamos a pasarlo. Bien, a la hora que ponemos nuestro perfilador en la mesa, procuramos que tenga el filo a la suficiente altura para perfilar nuestra pieza, pero que no sobrepase tanto que pueda también pasar sobre nuestra guía, porque a veces estos filos sobresalen del valero, sobre todo cuando son nuevos, ¿no? Ligeramente, pero suele suceder. Entonces si yo logro poner la altura perfectamente para que perfile solo la pieza sin dañar la plantilla, pues será lo mejor. Entonces, así como está, ya podemos pasar. Bien, aquí ya podemos ver cómo nos ha quedado el perfilado después de pasar la broca. Aquí falta ligeramente algo que la lija ya puede terminar, pero sin embargo ha quedado muy bien, justo lo que esperábamos para este perfil. Vamos a pasar la otra cara y vamos a hacer lo mismo con todas nuestras piezas de nuestra silla. Y entonces, una vez hecho el perfilado, retiramos nuestra plantilla. Yo he decidido hacerlo con tornillos porque pues así es muchísimo más difícil que se mueva la plantilla. También se puede hacer con clavos, pero a mí me funciona mejor así. Entonces, en una segunda pasada, vean, ya ha quedado totalmente limpia. Vean, por ambos lados, ligeramente, pero ya tenemos una pata perfectamente perfilada. ¿Cuál es la ventaja de usar esta técnica? Que ya no va a importar
si tu cinta no corta muy bien o si no tienes mucha práctica para el corte derecho, si te queda algo ondulado, pues con el perfilado queda bastante bien. También si lo haces con caladora, no va a haber ningún problema porque usando esta técnica puedes dejar tus piezas perfectamente perfiladas. Y por supuesto esto nos va a ayudar a que podamos hacer el proceso un poquito más rápido. Entonces vean, estos dos orificios les voy a mostrar más tarde cómo los resanamos para que queden casi imperceptibles. Y vamos a perfilar todas las piezas de estas sillas. Son solo 3 las que estamos habilitando para completar un pedido, pero esta es la silla más pedida, entonces en simplificar los procesos resulta bastante mejor. Después del perfilado ya podemos hacer los cortes en ángulo que nos marca cada plantilla y por supuesto también vamos a hacer el trazo de los escoplos que también vienen representados en la plantilla. Para todos los que ya adquirieron su plantilla o tienen su plantilla que le hemos compartido a los que son miembros del canal y también para quien nos hace el favor de dejarnos un mensaje en nuestro correo. Bien, en las 3 plantillas que les compartí viene representado las alturas para los escoplos que lleva cada pieza. En el brazo pues lleva 2, en la pata frontal 1 y en la pata trasera lleva también 1. Entonces, una vez que hemos pasado todos los trazos y hecho los cortes necesarios con los ángulos, podemos ahora sí hacer como habitualmente hacemos la caja y espiga de cada pieza para empezar el armado. Bien, ahora ya tenemos los escoplos hechos, vean, incluso el del respaldo, las patas de atrás ya también con su escoplo y las frontales. Ahora podemos comenzar a hacer el armado de los costados de cada silla, ¿ok? Hagámoslo rápidamente. Ya están hermanados, recuerden que tiene que ser un izquierdo y un derecho. Comenzamos. Cuando tenemos unas espigas tan justas, no es necesario que pongamos ninguna especie de clavo ni nada para sostenerlo. Simplemente vamos a ir verificando que los cortes cierren perfectamente. Como ya tenemos los ángulos correctos, ya no hay ni siquiera que presentar en el trazo que hemos hecho para esta silla. Lo que vamos a hacer es armar el otro y corroborar que abran exactamente igual las patas. Eso sí es importante para dejar los costados de cada silla juntos. Bien, de igual manera en el otro costado chequemos que esté a ras, que estén cerrados los cortes y si presentamos un costado con el otro deben de coincidir perfectamente. Entonces estos podríamos ocuparlos para una misma silla e ir haciendo lo mismo con todos los costados. No se vayan, continuamos. Bien, entonces una vez que ya secaron los dos costados podemos hacer el armado. Una vez también que ya hemos preparado los peinazos ya con sus espigas, sus morchetas y las hemos redondeado también, el del respaldo y los del costado. Podemos proceder al armado. Si ustedes quieren más detalles sobre cada medida de esta silla, recuerden que en este video se los dejo detalladamente paso a paso. Esto es un poquito más rápido, entonces vamos a armar o a parar ya por fin nuestra silla Ibiza. Entonces comenzamos.
Vamos verificando que cierre perfectamente. También en los refuerzos que hemos puesto, que tengan bastante resistol y que todo esté en orden. En la parte del peinazo de arriba vamos a completar ensamblando una tira y la terminaremos, la detallaremos y ya se las muestro. Pues bien, ahora tenemos ya terminada nuestra silla, perfectamente armada. También ya hemos terminado la parte de atrás en el respaldo y así es como luce. Ya la podemos preparar perfectamente para que podamos ir al proceso de los acabados del barniz y por supuesto a la tapicería. Pues bien amigos, a todos los que ya tienen sus plantillas para esta silla, ya les hemos enseñado un proceso más para simplificar el proceso de fabricación y poderlo hacer muchísimo más rápido y que podamos tener el stock suficiente para ir terminando comedores y satisfacer a nuestros clientes. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver, no se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de video, son videos muy interesantes para que los puedan checar. Nos vemos en el próximo.